El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Durante mi primer año de estudios en Roma, tuve la oportunidad de tomar una clase opcional llamada Arqueología Cristiana. Y un día nos dieron la posibilidad de ir con el profesor a visitar una de las catacumbas de Roma. Y fue interesante porque allí aprendí algo que realmente desconocía. Cuando uno piensa en las catacumbas, muchas personas suelen decir eran los lugares en los cuales se escondían los cristianos para no ser asesinados, para no ser martirizados. Pero en realidad el profesor nos enseñaba que eso no es cierto. Eran los cementerios para los cristianos. Porque en esa época el cristiano perseguido tenía 2 opciones, muy sencillas. Una, o permanecía fiel a la fe cristiana y por eso era martirizado, o la otra, renegaba de su fe, se hacía pagano y de esa manera salvaba su vida. Así que no era un lugar especialmente para esconderse, era un lugar en el cual se enterraban los cuerpos de aquellos que permanecieron fieles. ¿Por qué digo esto? Porque la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Macabeos, nos presenta el ejemplo de un hombre anciano, 90 años, llamado Eleazar. Un hombre de Dios, un hombre que es considerado ejemplo para muchos en su tiempo, y quien está siendo obligado a renegar de su fe y a comer carne prohibida. Las personas que incluso lo están obligando tienen un aprecio por él. Y ante la negativa de Eleazar de comer carne prohibida, le proponen incluso hasta una idea de decir: bueno, vamos a traerte carne que sí está permitida, vamos a hacerla pasar por prohibida y de esa manera tú la comes y tú sabes que no estás haciendo nada malo porque no es prohibida. Pero Eleazar se da cuenta de que esa ayuda, o supuesta ayuda que le están dando, no es realmente la solución al problema. Porque si bien es cierto, en su conciencia él sabe de que no es carne prohibida, servirá para darle un mal ejemplo, él dice aquí, a los jóvenes que lo están viendo y que lo han respetado a lo largo de los años. Porque ellos realmente sí van a terminar creyendo que la carne que Eleazar consume es prohibida. Entonces terminará echando por tierra lo que ha trabajado a lo largo de toda su vida. Muchos de ustedes tienen años viviendo la fe, viviendo coherentemente, siendo responsables, ejemplares. Pero nuestra vida de entrega a Dios tiene que
postergarse hasta el final de nuestra vida. Y no llegar a un límite en el cual nosotros nos veamos tentados a decir, da lo mismo esto que lo otro. Yo sé de personas que tal vez, llegando a la tercera edad, ante situaciones complejas que se viven en sus familias, con sus hijos, sus nietos, bisnietos, deciden llegar un momento a suavizar un poco la enseñanza de la moral en sus hogares. Porque tal vez de esa manera se vive en paz. Yo sé que la batalla no es fácil y en ocasiones por vivir nuestro cristianismo se nos considera que somos anticuados. Pero en realidad, queridos hermanos y hermanas, la moral no cambia nunca. Dios es el que establece la ley moral y nosotros estamos sujetos a seguirla. Así que yo sé que hay muchas cosas que va pasando el tiempo y tal vez no vamos comprendiendo muy bien y se van metiendo pensamientos y líneas de acción por la gente que muchas veces no comprendemos, pero el pecado seguirá siendo siempre pecado. Por lo tanto, aunque la edad sea avanzada, lo que se nos ha enseñado en el pasado como pecado seguirá siendo pecado. Objetivamente, obviamente, hay cosas que tal vez pensamos que es pecado y no lo es, pero no podemos pactar con el mal. Por más que persecución que suframos, por más situaciones difíciles que encontremos, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en el daño que le haremos a los demás si cedemos ante las tentaciones y presiones del maligno. Eleazar lo tenía bien claro y por eso decidió dar su vida con tal de cumplir a cabalidad lo que Dios le pedía, ser testigo de su amor ante los demás. Y por último, quisiera recalcar brevemente el pasaje del Evangelio. Vemos a un hombre que lo tiene todo, aparentemente. Es un hombre rico, pero además de eso goza de prestigio por ser jefe de publicanos. Y fíjense que cada vez que yo leo la historia de Zaqueo, no puedo dejar de pensar en las personas que en la actualidad hoy tienen fama y tienen poder, bien sea porque son empresarios exitosos, bien sea porque son políticos reconocidos y guían los destinos de los pueblos, bien sea porque son actores, cantantes y tienen muchos seguidores y fans, personas que son incluso hasta idolatradas por los demás. Yo la otra vez me metía para revisar y darme cuenta un poquito cómo está el mundo hoy. En el Twitter, en la cuenta de Twitter, de una persona famosa de nuestro tiempo, que tiene que ver con la farándula. Y me impresionó tantísimo que esa persona tiene más seguidores en Twitter que presidentes importantes del mundo y que otros personajes de gran valor. Y repito, es una persona de la farándula. Yo no sé realmente qué tanto bien hará esa persona, tampoco estoy diciendo que hace mal. Pero mi pregunta era, ¿qué impacto realmente positivo genera esta persona para la humanidad como para que tenga tantos seguidores? Así está el mundo el día de hoy. Pero en medio de toda esa fama de la cual muchos gozan, hay también en algunos de ellos, como lo puede haber en nosotros, un sentimiento de insatisfacción muy grande. Y obviamente cuando nos enteramos de situaciones difíciles que estas personas pasan, algunas de ellas que han incluso llegado hasta el suicidio,
nos damos cuenta que el dinero, que la fama en la vida no lo es todo. Zaqueo estaba insatisfecho, él estaba vacío por dentro. Y por eso necesitaba encontrar el sentido de su vida. Y cuando se da cuenta que Jesús pasa por allí, Dios le inspira el deseo de hacer algo impensable, es decir, montarse encima de este árbol para ver a Jesús, porque los problemas eran dos: su baja estatura y la gente que le impedía. Y por ese gesto de humildad, Jesús posa sus ojos sobre él. Zaqueo seguramente estaba ya feliz por el hecho de ver a Jesús, pero el Señor decide mirarlo y llamarlo. Bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó enseguida y lo recibió muy contento. Esto es clave para nosotros porque pudiera parecer imposible que entre tantas peticiones que se elevan al cielo cada día, de tantas personas que claman a Dios, pudiera parecer imposible que Dios se enfoque en mi petición y me escuche, como si no tuviera a más nadie a quien escuchar. Pero Dios es todopoderoso y por eso tiene esa capacidad de escucharnos y de hacer nuestra petición algo especial para Él. En medio de la multitud, Dios también quiere mirarnos a los ojos y quiere decirnos hoy: bájate de ese árbol en el cual te has montado, el árbol de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia. Cualquiera sea el árbol en el cual nos hayamos montado, Dios quiere decirnos: baja de allí. Sé humilde. Reconoce que en mí solamente puedes encontrar sentido a tu vida. Hoy quiero quedarme en tu corazón. No dice solamente quiero pasar por tu vida y dejarte un buen recuerdo. Dice quiero quedarme en tu casa, en tu vida. Yo creo que lo lógico y lo más justo sería actuar como Zaqueo actuó, que es precisamente bajar inmediatamente sin darle largas al asunto, para que de esa manera nuestra vida pueda ser transformada por Cristo hasta el punto tal de que genere conversión en nosotros. Esa reacción de Zaqueo de dar la mitad de sus bienes a los pobres y pagar con creces lo que le había robado a los demás, es una penitencia que él mismo se impone para demostrar así su arrepentimiento. Que nosotros también pues nos sintamos en la necesidad de ofrecerle a Dios un gesto de amor como señal de nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de ajustar nuestra voluntad a su voluntad divina. Así sea.